sabemos si herida, no herida, no lo sabemos, en el primer momento en el cual sí que están ahí en zonas relativamente seguras donde todavía, o si se había producido un colapso, tampoco había sido completo. Ok. Sí, porque yo las fotos que he podido observar, claro, yo no tuve el estar allí, se veía como de oblicuo derecha frontal que había caído en esa posición, con lo cual cuando nos empezamos a enterar de que mucha gente estaba en el segundo piso, pero en la parte interior, con el caso de estas oficinas donde estaba Jorge, pues parecía que pues había como más espacio, ¿no? O sea, como que no estaba tan aplastado, ¿no? Sí. Finalmente tú llegas allí y bueno, cuéntanos, nárranos un poco porque lo que hemos visto por las imágenes, cómo se ha movilizado la gente para ayudar, ha sido una cosa, bueno, todo el mundo lo dice, desmesurada, impresionante, emocionante y no sé cuántos calificativos ponerle, ¿no? Pero ha sido una cuestión bárbara. Cuéntanos esa experiencia que tú has tenido como voluntario y cómo veías allí a la gente trabajando. Pues, como tú bien dices, la respuesta es impresionante. Cuando yo llego allá a primera hora, empiezo a revisar, hablo con la gente que está allí y antes de ofrecerme ayuda, me gusta un poco analizar la situación, ¿no? Veo cómo están funcionando las entradas, dónde están los insumos. Mi especialidad son comunicaciones y logística en el ámbito de la protección civil. Entonces me decidí primero ver de lo que yo entiendo cómo se estaban aplicando, ¿no? Porque también es verdad que primero, antes de juzgar, pues ver, ¿no? Entonces me estuve dando, fui hasta Cibeles, donde había un centro de insumo, fui hasta Insurgentes, que había otro, estuve recorriendo las diferentes entradas de la zona cero y ya me presenté ahí ante una de las personas que estaban haciendo pues un poco la primera labor, ¿no? Todavía había una completa desorganización, sí estaba Policía Federal, sí estaba Marina, sí estaba Ejército, pero todavía no habían ni asumido ningún tipo de control. Y, y más bien era pues gente que entraba, salía, y mi primera reacción fue pues ofrecerme ayuda, decir dónde yo podía ayudar y dar soluciones a problemas que yo ya había detectado. Claro, en ese momento, cuando vieron que ya llevaba no problemas sino soluciones, pues me dijeron, por favor, intégrate con nosotros a echar una mano. Y ahí pues como uno más realmente pues me empecé pues a ayudar primero a hacer más racional la entrada de logística, ¿no? Que venía desde los puestos de acopio, de centros de acopio. Era un desastre, la verdad, te soy muy franco. Mover tanta gente, Claro. es impresionante la predisposición, pero también surgen, o sea, se puede hacer un estudio sociológico, ¿no? Sobre los egos, sobre la gente que quiere ayudar, pero o sea, da más problemas que ayuda. Pero sí fue un poco pues cómo fue cambiando, ¿no? La perspectiva, porque nos fuimos haciendo un grupo de personas, no quiero decir ni coordinando ni siendo responsables porque sería muy atrevido por mi parte, pero sí, sobre todo muy de mano del puesto de control central, pues ayudando, ¿no? A saber qué necesidades reales, no las de las redes sociales, que también eso ha sido, o sea, ayudan pero también crean problemas, como ahora te contaré. Y un poco pues apoyando en las áreas más sensibles, ¿no? Tanto que llegara material necesario para apuntalar el edificio, como los insumos básicos, y sobre todo mi mayor preocupación, porque estuve en una zona donde estaban familias en las que se encontraban fuera como decías, el campamento, la zona cero, y un poco pues tranquilizarles, ayudarles a sus necesidades, porque al final eran pues las víctimas y las grandes necesitados, ¿no? Y a ellos pues me estuve dedicando pues casi el esfuerzo total, ¿no? Tanto en operación de conseguir lo que nos pedían los ingenieros, lo que nos pedían los técnicos que estaban ahí, como pues apoyar a las familias, ¿no? Y eso ha sido pues casi mi labor desde que llegué, ¿no? A darles información, no información sobre los trabajos, porque nos coordinábamos muy bien con Policía Federal para que la información solo fuera una y no, pero sí un poco tranquilizarles y cuando demandaban información, pues dirigirles a las personas que se la podían dar, o sea, un poco pues facilitarles la tensa espera, que en la gran mayoría de los casos, desgraciadamente, pues ha sido una espera en la que cual se fue perdiendo la esperanza, ¿no? Pero ese fue mi principal labor que hice allí y de la que pues sí tomé nota de tanto las grandes cosas que hacen los voluntarios como de los defectos de organización que se produjeron. Claro. Tú cuando llegas allí, me imagino que hay muchas familiares, ¿no? Amigos, familias de los que en principio están dentro del edificio de Álvaro Obregón, que me imagino que querrán información, están nerviosos, pues es lógico si nos ponemos en su piel,
pues a lo mejor nosotros hasta saltaríamos la barrera o lo que fuera para entrar a intentar buscar, a rescatar a los familiares o amigos. En principio, si mal no recuerdo, creo que se quedaron en como unas 50 personas, ¿no? en el edificio, según los datos oficiales, y poco a poco unas han ido en las 36 horas siguientes, sacaron a una chica, a otro muchacho, obviamente con vida. O sea, las primeras horas sí hubo mucha esperanza, porque quizás los 2 primeros días, 3 días, sacaron gente con vida, ¿verdad?, de ese edificio. Sí, efectivamente. Ahí hasta el jueves, siguió saliendo, se consiguieron rescatar a alguien con vida. Los trabajos fueron muy delicados porque el edificio tenía un riesgo de colapso muy alto. Los equipos que lideraron esos primeros días el desescombro, en este caso fueron los israelíes. Ellos fueron los que un poco tomaron las determinaciones para, o sea, asumiendo riesgos, porque se asumieron muchos riesgos, como te decía, pero sí con la intención de hacerlo más rápido, ¿no? Para poder avanzar. Y las primeras horas, como bien dices, los primeros días sí había motivos de esperanza, porque incluso desde dentro se comunicaban con celulares, con mensajes, aunque hubo que poner en cuarentena, en tela de juicio, a muchos de esos mensajes, porque luego se descubrió que algunos no eran ciertos, y también fue una irresponsabilidad porque parte de los trabajos se cambiaron su orden o su gestión por esas informaciones, ¿no? Pero ahí sí se hizo esos primeros días, pues sí había mucho motivo de esperanza, ¿no? La verdad. El mismo miércoles en la noche, ya mezclo días, perdón, sí. No, el jueves en la noche, que cayó una gran tromba de agua, sí. Hubo que paralizar los trabajos porque los topógrafos que estaban controlando el edificio sí vieron que el edificio se estaba moviendo por el peso que había tomado la cubierta del agua, y a partir de ahí pues la esperanza sí es verdad que fue decayendo, porque ya no tuvimos ni una buena noticia hasta, o sea, ya no hubo más buenas noticias realmente. En esto que comentabas tú, Rafa, que incluso decían de nuestro paisano Jorge que una compañera que estaba al lado de él sí mandaron unos mensajes, unos SMS, o que se puso en contacto con Locatel. ¿Todo aquello sí fue verdad o no? Sobre ese caso en concreto no te puedo precisar si fue verdad o no. Sí detectamos mensajes que fueron ciertos, sobre todo del martes y del miércoles, sí fueron ciertos. Los mensajes que empezaron a circular, muchos de los mensajes del jueves, viernes, o sea, incluso se analizaron por lenguaje, o sea, hubo gente que estuvo analizando sus mensajes y incluso por el equipo en el que habían sido enviados, ¿no? Por estas informaciones, y muchos, te puedo decir que muchos de los que circularon fueron falsos, o sea, muchos fueron falsos. Y el segundo mayor problema fueron, que eso sí fue una locura, ¿no? Gente que comunicó por redes sociales que habían rescatado a Juanito, fulanito, menganito, es cierto, de que los mensajes de redes sociales había que darles, aunque ya había hablado con ellos de que quería darles todo tipo de prudencia, pero sí fue muy difícil porque la gente quiere creer, ¿no? Y en un mensaje de ese tipo, pues... Y sí yo llamé mucho a la responsabilidad por redes sociales, mucho, que no se dieran nombres ni de rescatados ni de no rescatados, más que nada porque se jugaba con las esperanzas de mucha gente, y es como perdón por lo que voy a decir, pero es como matar a su familiar varias veces, ¿no? Porque le creabas su esperanza y luego se la volvías a arrebatar. Y ahí sí que eso ha sido casi para mí lo más duro, ¿no? Tener que estar en ese punto, incluso acompañando a los españoles que estaban, las familias de los españoles que estaban ahí, y sí fue muy complicado, porque el manejo de la esperanza en este tipo de cosas es complicado. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a continuar. Estamos hablando con Rafa, estamos hablando también con Santi y con Juan Carlos, hablando del terremoto del pasado día 19. Vamos a ir a un pequeño corte y continuamos aquí en Españoleando, en Radio Casa de España en México. Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa,
please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for files. We'd like to help you learn to help yourself. Look around and all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one else. La radio que está cerca de ti. Así es como la sientes. Esta es tu radio. She's been living in her uptown world. I bet she never had a backstreet guy. I bet her mama never told her why. I'm gonna try for an uptown girl. She's been living. Pues aquí continuamos en Españoleando, en Radio Casa de España, en México. Quien les habla, José María Benarroch, como todos los domingos. Hoy estamos hablando de este acontecimiento que ocurrió el pasado día 19 en Ciudad de México, que golpeó de una forma bestial a esta macrociudad donde cerca de 500 personas en principio han perdido la vida. Hay unos destrozos materiales impresionantes. Y bueno, entre otras cosas, pues estábamos hablando de dos paisanos, dos españoles que perdieron la vida. El doctor Leopoldo Nieto, médico español, investigaba contra el SIDA, que perdió la vida en un derrumbe en la calle Ámsterdam. Y por el otro lado, Jorge Gómez Baro, que es la persona que vamos a hablar de ella ahora. Estamos hablando, como decía, con Rafael, con Santi, con Juan Carlos. Rafa, impresionante las cositas que nos estás contando y la labor que habéis hecho tantos y tantos españoles. Yo en la medida que pude aquí en Nuevo León, lo que hicimos fue juntarnos un pequeño grupo de ciudadanos españoles e ir a Cruz Roja, pues de voluntarios, a empaquetar y un poco lo que tú decías también. Era tantísima la gente que había que yo creo que nos estorbábamos más, no creo, estoy convencido, nos estorbábamos más que lo que podíamos hacer. Entonces hubo ahí un momentito que estaba complicado, ¿no?, en la ayuda. Pero bueno, finalmente la voluntad de toda la gente ha sido impresionante en todo el país. No sé si tú, Santi, quieres preguntarle algo a Rafa, que lo tienes ahí y creo que te veía con cara de querer preguntar. Sí, pues es que me causa sorpresa, ¿no?, todo lo que está comentando Rafa, pero sobre todo lo que decía del desorden, ¿no? O sea, tú notabas mucho desorden, mucha gente que quiere ayudar, pero no tiene la experiencia o no tiene la precaución o simplemente había mucha gente, porque es lo que se ha oído, que había mucha gente queriendo ayudar. Llegó a haber un momento de desborde de la gente, o sea, que se desbordaba de tanta cantidad de gente que quería ayudar y que se llegaran a molestar. Tú sentías que dices, oye, pues es que se está molestando a la gente porque no los dejamos, porque ha habido mucha información y mucha desinformación, como tú decías, Rafael. Pero llegó a haber gente eso que decía, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué no me dejas ayudar? Pues sí, precisamente. De hecho, ya no solo porque se estorben, es que era un riesgo. Era un riesgo estar cerca del edificio, era un riesgo, y luego hubo riesgos posteriores como riesgos sanitarios. Entonces, siempre se estableció desde el mero miércoles, se estableció un cordón de seguridad en el cual todos los voluntarios que entraban equipados con botas, con casco, con tapabocas, con guantes.